Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, aquí en una mañana espectacular, aquí en esta isla preciosa, la isla del Cordero, Puerto Rico. No una mañana soleada como en otras ocasiones, en una mañana bastante nublada. Diría yo que ya mismo puede que caiga algún chubasco para refrescar, porque de verdad que hace calor. Quiero tomar rapidito, porque esto es una grabación rápida que voy a hacer. Número uno, porque viene lluvia, y número dos, pues porque no quiero extenderme en lo que voy a hablar. Voy a tomar como pie forzado de estos mensajitos que envían de comentarios, pensamientos de personas, sea de evangelistas, de pastores, como decir, fulano dijo esto, o sutano dijo esta otra cosa. Y quiero que presten atención. El pensamiento es: si crees en un evangelio equivocado, no importa cuán sincero seas en tu creencia, simplemente estás sinceramente equivocado. Voy a repetirlo. Si crees en un evangelio equivocado, no importa cuán sincero seas en tu creencia, simplemente estás sinceramente equivocado. ¿Quién dijo eso? Bueno, según el post, lo dijo el pastor Body Busham, un excelente pastor, y a mí me gusta mucho escuchar sus enseñanzas y sus mensajes. Si lo dijo o no lo dijo, no lo sabemos, pero tiene una gran verdad este comentario, ¿verdad? Si crees en un evangelio equivocado, no importa cuán sincero seas en tu creencia, simplemente estás sinceramente equivocado. Esto me recuerda cuando también hice el video y los escritos acerca de el evangelio bíblico, o el evangelio, o lo que Satanás no quiere que tú sepas con respecto al verdadero evangelio. No el evangelio moderno, no al evangelismo moderno, sino a la evangelización de acuerdo a la escritura. ¿Por qué? Porque si tú le das una razón equivocada por la cual la persona puede, y esto es hablándole a la iglesia, si le damos la razón equivocada al inconverso por la cual tiene que venir a los pies de Cristo, van a reaccionar con un motivo equivocado, y es la falta de arrepentimiento. Pero vamos a desmenuzar un poquito este pensamiento que pusieron aquí y que se lo atribuyeron al pastor Body. Evangelio equivocado. Un evangelio equivocado simplemente es una creencia equivocada. Eso me llevó al libro de Gálatas. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, y voy a leer en el capítulo 1, dice, presten atención, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí tenemos algo similar: evangelio equivocado, evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Palabra fuerte, fuertísima, porque anatema significa maldito. Y en una ocasión el Señor dijo que bendigamos y no maldijéramos.
Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que seamos imitadores de Él, así como lo es Él de Cristo. Y esta es la Escritura, esta es la palabra de Dios, y no se contradice. Todo aquel que lleve un mensaje, un evangelio diferente al que está en la Escritura, se considera maldito. Ahora, la pregunta forzosa que viene rápido a la mente de nosotros entonces es: ¿cuál evangelio? Si no hay otro evangelio, sino que hay cosas distintas para que la gente se perturben y perviertan el evangelio, ¿cuál es el evangelio de Jesucristo? Vayamos al libro o a la carta del apóstol Pablo a Primera de Corintios capítulo 2. Y aquí hablamos acerca de proclamando a Cristo crucificado. Dice capítulo 2, versos 1 y 2 al 5, de 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse, pues, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es el evangelio que estamos hablando aquí? Predicar a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué crucificado? Porque así lo dispuso Dios. En el libro de Isaías, en la profecía del libro de Isaías, capítulo 53, dice en el verso 10 que con todo esto, lo que él escribió, Isaías capítulo 53, dice que Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí tenemos el porqué. Es el evangelio de Jesucristo y este crucificado. Con esto entonces damos por entendido de que no se trata de lo que cree o la postura o las teologías doctrinales de tal o cual denominación. No es es creer o tener la doctrina de la iglesia, o la doctrina pentecostal, o la doctrina presbiteriana, bautista, luterana, metodista, aún de las iglesias independientes. No ese es el evangelio ni la doctrina. Esos son puntos distintos de poder tratar de entender e interpretar
las Escrituras. El detalle con estas doctrinas o estas teologías doctrinales, sea calvinismo, sea arminianismo, pentecostalismo, póngale todos los ismos, tiene que estar centrada en la Escritura, basándose en Jesucristo y crucificado, y que no solamente murió crucificado, sino que también resucitó, dando cumplimiento a la señal, la única señal que Jesús dio a los fariseos cuando demandaron señal. ¿Cuál fue esa? La señal de Jonás, que estuvo en el vientre del pez, del gran pez, por 3 días y 3 noches. Así que, querida iglesia, no vayan a confundir teologías doctrinales con los dogmas del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo trata de la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por lo cual fue hecho molido por nuestros pecados, afligido, quebrantado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimaron. Dice la Escritura: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. ¿Cuál paz? La paz que tenemos que tener en cuanto a la relación con Dios. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, estando fuera de la paz con Dios, el shalom de Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Jesucristo. Y también no se quedó ahí. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Si queremos pensar otras cosas añadiéndoselo al Evangelio de Jesucristo para reforzar tal vez una creencia tal vez sincera, como dijo el pensamiento del pastor Body, tenemos que tener cuidado que no estemos cayendo en una equivocación sincera. Así que concentrémonos en la Escritura, en Jesucristo y crucificado, el que se dio en rescate por la humanidad, el que, como le dijo Jesús a la gente cuando se sentó con él, que los sanos no necesitan de médicos. Y también dijo con respecto a Zaqueo, que hay más gozo en el cielo por un alma que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Y que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, todos estábamos perdidos en un momento dado. Y muchos todavía, prácticamente mucho por ciento, está perdido, extraviado. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lamentablemente, aunque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, la condenación cae sobre la persona porque no cree, porque sus obras son malas. Pero tengo una noticia para ti, querido hermano y hermana, iglesia. Dice en Hechos capítulo 17, verso 30, porque esta vez te lo voy a decir a ti, iglesia, para que también tú lo digas al inconverso, al no creyente, al que aún está perdido y destituido de la gloria de Dios. Hechos 17, 30 y 31. Que Dios, pero Dios,
cualquier cosa que puedas tener como pensamiento, ponle punto y pausa. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día al cual juzgará al mundo por aquel varón al cual designó, dándole fe a todos con haberle levantado de entre los muertos, Jesucristo. Predícale arrepentimiento para que vengan a una convicción de pecado. ¿Cómo yo puedo predicar el evangelio de Jesucristo a otro? A través de su palabra. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Esto es a ti, querido amigo y amiga, que has vivido a espaldas de Dios, bajo la ira de Dios, porque no estás en el shalom de Dios, no estás en la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Jesús guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y te dice, Romanos capítulo 10, verso 8 al 10, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y te voy a hacer a ti, iglesia, el mismo señalamiento que le hizo Pablo a la iglesia en Roma. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Dichosos, bienaventurados, benditos aquellos pies cuyos pies llevan el evangelio de la paz, el evangelio de Jesucristo. Mas como dice en Isaías, no han creído a tu anuncio. ¿Creerán al anuncio que tú vas a hablar, la iglesia? Tal vez sí, tal vez no. Ese no es tu problema. Sin embargo, la respuesta que Pablo le da a la iglesia es, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué te toca a ti, iglesia? Predicar el arrepentimiento para perdón de pecado. Mensaje que predicó Juan el Bautista, y mensaje que cuando Juan el Bautista terminó con su ministerio, Jesús comenzó predicando arrepentimiento para perdón de pecado. Si crees en un evangelio equivocado, no importa cuán sincero seas en tu creencia, simplemente estás sinceramente equivocado. Solamente está en la Escritura. Jesús le dijo, oró al Padre diciendo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas, que nuestro Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a sus vidas. Iglesia, nunca olvides vivir la vida coram Deo. No olvidemos vivir la vida coram Deo. Vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.